Yo creo que para establecer la importancia del último debate tenemos que iniciar sobre los temas, que son, como tú dijiste al principio, son 4 temas específicamente. El primero, empleo y emprendimiento. El segundo, agua y sostenibilidad. El tercero, institucionalidad. Y el cuarto, desarrollo social. Ahora bien, estos 4 puntos me llevan a mí a pensar que los organizadores de este debate, que creo que es la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, quieren ver a un Panamá desarrollado, quieren ver un Panamá hacia el desarrollo. Pero ¿qué implica llevar a Panamá a un desarrollo? Implica muchas cosas, implica un proceso importante. Por ejemplo, para ser un país desarrollado tenemos que tener productividad. Para tener productividad tenemos que generar inversiones. Para generar inversiones tenemos que tener pleno empleo. Para tener pleno empleo tenemos que generar confianza, y para generar confianza debemos ser un país transparente y que rinda, y donde los funcionarios públicos rindan cuentas. Entonces, todo este contexto de figuras que les he mencionado me llevan a mí a desarrollar, para mí, lo que abarca todo, que es la institucionalidad democrática de un país. ¿Qué es la institucionalidad? Rapidito, es el conjunto de normas, leyes, procedimientos desde el punto de vista jurídico o ético que pretende regular la conducta de los ciudadanos, de la política y del gobierno dentro de un contexto de separación de poderes para que digamos un Estado respetado desde el punto de vista soberano. Eso es lo que es la institucionalidad, que para mí es lo que abarca todos estos puntos. Sí, y es importante que lo diga de esa manera, pero fíjese que el señor Lombana ya habló de nombres de quienes van a formar parte de su equipo, ¿no? Hay uno que comúnmente es fuente de noticias, don Ernesto Cedeño. Yo digo, don Ernesto es un Quijote, a veces está solito peleando contra los molinos de viento, pero el hombre está ahí, ¿no? El hombre está ahí. Y eso me llama la atención, ¿no? Y aunque la institucionalidad establece que el contralor lo nombra la asamblea, no el ejecutivo, cuando yo oí ese nombre pensé, wow, ¿será Ernesto Cedeño? De pronto el equipo lo está viendo de esa manera, porque si hay alguien que le ha tenido el ojo puesto al trabajo de la Contraloría y que además estuvo allí, fue el señor Ernesto Cedeño. Yo sé que usted forma parte de la campaña y no sé qué tanto conoce de quién iría para qué, pero don Ernesto enseguida me sonó a eso, fíjese. Por supuesto que yo no tengo idea quién va para qué. Eso es una decisión exclusiva del candidato a presidente de ganar las elecciones. Él establecerá quiénes, en este caso, quiénes serían los miembros del Consejo de Gabinete. Ahora bien, sí, recordamos que el Contralor lo elige la Asamblea. Exacto. A propósito de institucionalidad, fíjate que había venido por eso. Y sí, y Ernesto Cedeño es un elemento importante porque él ya ha trabajado en la Contraloría. Sí. Eso es conocido. Pero los nombres que dio, Cedeño, ¿qué otros nombres dio? Adelántenos más. Pero él no especificó cargo. ¿Y usted estaría? Vamos a hablar a calzón quitado, como se dice. Venga. Los nombres que escuchamos ayer, que de hecho a mí me lo informó una persona de Medcon, fue claro, que me mandó, fueron Ernesto Cedeño, sí, Martita Cornejo y mi persona. Ahora, yo sí quiero dejar algo aclarado. Ricardo Lombana no me ha pedido, no me ha solicitado, no me ha prometido, no me ha ofrecido absolutamente nada. O sea, soltó su nombre sin hablar con usted. Sin hablar conmigo. ¿Por qué? Porque es que no hay ningún compromiso, pero le hago una pregunta, de parte de lo que estamos apoyando al Movimiento Camino, sí, en estar en un cargo público. De hecho, yo nunca he sido servidor público. Pero fíjese que ahorita hacía mención de don Julio Linares. Sí. Y hacía la distinción que usted es Julio Linares Franco. Así es. Porque cuando uno piensa en canciller y posiciones verticales, así es, se acuerda precisamente de don Julio Linares. Y así como asocia, es una cosa que el cerebro asocia, así como asocia a don Ernesto Cedeño con la Contraloría, asocia su figura con la Cancillería, ¿no? Tal vez por lo de don Julio, ¿no? No sé. ¿Por ahí iría el asunto o no? Hombre, es una grata sorpresa que me menciones, primero que menciones a mi padre,
que es una persona, como tú dices, mi padre fue ministro de Hacienda y Tesoro en la época del presidente Chiari. De hecho, fue ministro el 9 de enero del 64. Así es. Le tocó ese momento. Fue diputado a la Asamblea Nacional en los años 60 y le tocó ser canciller, tal vez un momento el más difícil Sí. de la era republicana, tal vez con excepción del 3 de noviembre. Y sí, dentro de la familia Linares hay mucho evento político. Por ejemplo, mi hermano ha sido viceministro. Mi hermano Adolfo, alias El Fulo, fue Alias. viceministro de Educación, creo que de la presidenta Moscoso, y hoy es candidato Sí. a diputado por el Partido Panameñista. ¿Y usted aceptaría si se lo ofrece? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y sí les digo algo. Yo nunca he sido servidor público. Nunca me he interesado, nunca me he ofrecido. ¿Por qué lo ¿Y por qué aceptaría ahora en sí esta nunca? ocasión? O sea, ¿qué marca la diferencia? Buena pregunta, porque el país necesita ser rescatado. Y con esto no estoy diciendo que es que Julio Linares o el movimiento Otro Camino será el non plus ultra, pero creo que es un movimiento que ha demostrado que es diferente a los demás. Nada más pongo un detalle. Sí. De los 8 candidatos a presidente, 6 han sido servidores públicos con mando y jurisdicción, con excepción de Ricardo Lombana y de Maribel Gordón. No estoy diciendo con esto que es que eres bueno o eres malo porque has sido o no funcionario. Sin embargo, Aunque haya sido Porque él ha sido funcionario aunque sin mando y jurisdicción. sí, esa por eso parte- dije, con mando y jurisdicción. Quisiera que esa es parte- lo que dije. Quisiera que esa parte la explicara, porque son términos que quizás nosotros, dentro del grupo de periodistas, los abogados, los opinion makers, como los politólogos, etcétera, todos los adjetivos que le pongamos, entienden. Pero para que la audiencia pueda también comprender, los otros 6 han tenido experiencia de una manera. Todos sabemos y hemos escuchado en reiteradas ocasiones que Ricardo Lombana fue cónsul. Así es. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser cónsul, Ok. ser diputado, ser ministro, ser presidente? Hay un artículo taxativo en el Código Electoral, no me acuerdo el número y no lo tengo aquí, donde señala expresamente cuáles son los cargos con mando y jurisdicción. Ministros, viceministros, secretarios generales, entre otros. Bueno, ese artículo no incluye cónsules, por ejemplo. Y en base a ese artículo del Código Electoral es que podemos iniciar un conocimiento de cuáles son esos cargos con mando y jurisdicción. Pero insisto, yo no estoy diciendo que haber tenido un cargo con mando y jurisdicción es negativo. Sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos años sí nos lleva a pensar que el país tiene que cambiar de rumbo. No, pero ese fíjese- es mi mensaje. Pero fíjese que esta iniciativa de adelantar nombres de equipo de trabajo o ver quiénes rodean al candidato de alguna forma también, en lo personal, a mí me gusta como estrategia. O sea, cuando don Martín Torrijos, por poner un ejemplo, se pone al lado, pone a su lado gente como, qué sé yo, Alemán Subieta, por poner un ejemplo que uno conoce de su trabajo, uno dice, wow, aquí hay algo positivo. Cuando uno ve que el señor Lombana dice, bueno, aquí está en mi equipo, hombre, vamos a mencionar a usted que está aquí, a don Ernesto Cedeño, uno dice, wow, por aquí. Uno va por buen camino, no estoy hablando de otro camino, sino por buen camino, ¿no? Y creo que... Otro camino es el buen camino. Mire, la empató. Pero lo que le trato de decir es que me gustaría ver esa misma actitud de los dos que acabo de mencionar en otros, porque el país va a enfrentar una coyuntura en que necesitamos el concurso de las mejores mentes y de las mejores disposiciones de disposición de los panameños en reconstruir. En esa condición nos encontramos. Yo no sé si usted piensa diferente. No, estoy de acuerdo. Es más, voy a hacer una reflexión. Y es importante decirla, porque mucha gente se confunde al señalar que cuando tú eres miembro de un partido político, perdiste lo que es la independencia. No, la independencia verdadera es el criterio. Tú tienes que tener el criterio propio y te pongo un ejemplo. Hoy yo estoy aquí, como todas las veces que he estado aquí con ustedes, Susan y Hugo Enrique, yo estoy como Julio Ernesto Linares Franco. Yo no estoy como el movimiento, representando al movimiento Otro Camino, a pesar de que he sido vocero cuando me autorizan. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que en el movimiento Otro Camino hay hay suficiente ejercicio democrático para permitirle a sus miembros poder ir
a los diferentes foros de opinión y decir su opinión propia. Y a mí otro camino, por ejemplo, no me ha dicho que diga, que no diga, que me calle, que no vaya, todo lo contrario. Y eso es importante destacarlo. Y eso hay que destacarlo por una razón. Mire, si hay algo que yo recuerdo de su papá y cuando hablé de posiciones verticales, es que a veces él no estaba de acuerdo con lo que el gobierno estaba haciendo. Por supuesto. Y por eso supuesto. no le ponía un zipper en la boca. Así Ahora, es. lo hacía con el respeto y acorde a la situación que se estaba dando. Y eso para mí es de admirar, porque mire, su verdadero amigo es el que le dice, por ahí no vas bien, te vas a estrellar. El amigo no es el que le dando palmaditas de que ahí va bien, dale. Yo veo a veces gobiernos que van llevando el país al despeñadero y toman como enemigos a quienes le dicen, oye, el país por ahí no va bien. Y se necesitan voces como esas. Te voy esas. a poner un ejemplo ahora que tú hablas nuevamente del doctor Julio Linares. A principios de los 90, cuando llega al poder Guillermo Endara, hubo problemas serios con varias embajadas, sobre todo con la Embajada de México, donde estaba asilado el señor Rafael Arosemena Alvarado por peculado en el Banco Nacional. Y el presidente Guillermo Endara dio unas declaraciones bastante inapropiadas desde el punto de vista del verbo, que el canciller Linares después pidió disculpas. Sí, y eso creo que es el ejemplo que tú has dicho. No es que el doctor Linares o el canciller siguió la línea de la mala expresión de su jefe. Sencillamente habló con el jefe. Jefe, usted se equivocó, yo voy a pedir disculpas públicas a pesar de que usted tenga la razón. Entonces, ese es un ejemplo de lo que acaba de decir Hugo Enrique. Estamos a pocos días ya de ese proceso de elección, sí, mi estimado señor Julio Linares Franco. Y probablemente el panameño dice, todas las elecciones han sido importantes, siempre me dicen, esta es importante y esta es coyuntural. ¿Por qué es tan importante este momento crucial? Y le sumo una segunda pregunta para que usted me la responda. Tan importante que todavía tenemos la incertidumbre si serán 7 u 8 candidatos. Tan importante que hay gente que me la encuentro en la calle y se lo decía ayer a la Junta Nacional de Escrutinio y me dicen, yo puedo votar si aparece en este partido y en este partido. No, porque pierdes el voto. Así es. Yo puedo votar por independiente y en el caso de circuitos plurinominales y por candidato de partido, no, porque pierdes el voto. Entonces, nos hemos centrado tanto en todo lo que está ocurriendo que quizás nos hemos desenfocado de lo que tenemos que hacer este 5 de mayo. Entonces, ¿cuán importante es esto para el panameño? Y segundo, aclarar el panorama para que el elector tenga un ambiente distinto. Nos han llevado como que hasta la última ahí, orillando a ver si corre o no corre el señor Mulino, qué va a pasar. Abogados dicen sí debe correr, otros dicen no debe correr. Las interpretaciones obviamente son varias. De verdad que el tema es delicado. Yo tengo mi propia opinión jurídica. ¿Cuál es su opinión jurídica? Okay. Yo tengo que ser honesto y sincero en señalar que estoy totalmente de acuerdo con la opinión que emitió el doctor Carlos Bolívar Pedrechi. Y no sé si la han leído. Sí, el doctor ayer la desglosamos aquí a propósito. Enfoca su argumento jurídico en 3 artículos de la Constitución. El primero es el 177 y es bueno que sepamos qué dice. Y por eso traje la Constitución. Dice, el presidente de la República será elegido por sufragio popular directo y por la mayoría de votos para un periodo de 5 años. Con el presidente de la República será elegido de la misma manera y por igual periodo un vicepresidente. Esto es taxativo, esto no da temas a interpretar. Ahora vamos al 181. ¿Qué dice el 181? El presidente y el vicepresidente de la República tomarán posesión de sus cargos ante la Asamblea Nacional el primer día del mes de julio. Esto es taxativo, esto es expreso, esto no da cabida a interpretación. Es decir, que con esa interpretación no puede correr el señor Mulino. En mi concepto, no, tal como lo dice Pedrechi, pero hay un artículo más que él agrega, que es el 185, que establece las atribuciones que ejerce el vicepresidente de la República, que van más allá
que van mucho más allá de solamente representar al presidente, sino asistir con voz, sin voto a las sesiones del Consejo de Gabinete, asesorar al presidente de la República en materia que este determine, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Para bien o para mal, tenemos 3 artículos que establecen de manera expresa que para que una nómina no puede ir sin vicepresidente. Tiene que haber un presidente y tiene que haber un vicepresidente. Entonces, ese es el argumento jurídico del doctor Pedrechis, en el cual sí, yo lo apruebo, me parece que... pero es más, vamos un poquito más allá. Si tú te vas a la sala de acuerdos del 4 de marzo, el propio Tribunal Electoral dice, y óiganlo bien, dice, a una nómina presidencial no se le puede aplicar la solución que brinda el artículo 362 del Código Electoral, toda vez que no es equiparable el cargo de vicepresidente con la figura del presidente. O sea, el mismo Tribunal Electoral está diciendo que no se puede correr sin vicepresidente, pero al final resuelve todo lo contrario. ¿Te diste cuenta? Sí, total. Esa es la ambivalencia de este documento. Ayer hicimos énfasis en ese documento y la verdad es que no tuvimos la oportunidad de poner sobre la mesa, con ese ánimo que caracteriza a Radiografía, de ensayar, a ser justos, el contraargumento. Y no es que quiera cortar el argumento del doctor Carlos Bolívar Pedreschi, pero es que ayer también tuvimos un abogado que iba en la misma línea suya. Hablamos de la carta y en ese ensayar a ser justos hay que poner otro argumento, es decir, los que piensan diferente, esa es nuestra función. Y hay que destacar que abogados como Eloy Alfaro, Enrique de Obarrio, Miguel Antonio Bernal, José María Castillo, José Miguel Alemán, enviaron carta a la Organización de Estados Americanos y no es poca cosa lo que ellos argumentan. Tomo solamente uno de los tantos, además del tema de poner en riesgo la judicialización del proceso electoral en Panamá. Dicen o aseguran que Panamá estaría violentando los artículos 1, 3 y 23 de la Carta Democrática Interamericana y le pide a la OEA que active las alertas ante esta situación. ¿Qué dice usted sobre esto? Yo, de la redacción de esa nota, yo siento que ellos se inclinan más, no tanto al tema jurídico, ellos se inclinan más al momento electoral que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cambiar, o que para ellos, cambiar las reglas del juego en este momento podría ser peligroso. Y yo lo que creo es que ellos están diciendo, espérate, este momento para un cambio de reglas, aunque sea legal, es inapropiado y es imprudente. ¿Y usted qué piensa de eso? Yo siento que ese es el mensaje. Y de ese punto, ¿usted qué piensa? De que sea... Ojo, entendiendo que aquí de los nombres que leyó Hugo, varios son figuras que no tienen una alineación política con RM, ni con Alianza, ni mucho menos con Ricardo Martinelli y con el señor Mulino. Así es. Pero al final son abogados. Así es. ¿Qué piensa usted de ese aspecto de que sería imprudente en esta coyuntura a la que nos han orillado? Porque quizás si esto hubiese sido con más tiempo, señor Linares, el escenario fuera distinto. Yo te voy a decir algo. Para mí, la mayor imprudencia la ha cometido el Tribunal Electoral. Y te voy a decir por qué. El Tribunal Electoral, el 4 de marzo, lo que debió hacer, porque había tiempo, si ellos, como dice aquí, si ellos mismos señalan que no se podía correr sin vicepresidente y después lo cambian asumiendo unas convenciones de derechos humanos que ni siquiera citan, ellos lo que debieron hacer en este acto jurídico, debieron decir, señor candidato a presidente, usted tiene que ser, por un lado, aprobado en unas primarias y por el otro lado, aprobado, ratificado por el Directorio Nacional, porque son 2 partidos, uno con más de 100.000 adherentes y otro con menos. Eso es lo que debió decir aquí el Tribunal Electoral. Y había el tiempo suficiente, tal vez, para que RM hiciera sus primarias y que el Partido Alianza ratificara al candidato en su Directorio Nacional. Eso no es lo que hizo el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral hizo una especie de guacho
diciendo que una cosa tenía que hacerse, pero resuelve otra, y por eso estamos aquí. ¿Saben Entonces, que hay una frase que repite, es un aforismo latino que siempre repite, y yo no lo voy a decir en latín como lo dice don Ernesto Cedeño: la ley es dura, pero es la ley. la ley. Y eso de los momentos a mí me preocupa, porque la ley siempre debe ser la ley. Así es. Y sobre la ley, la Constitución siempre tiene que ser la Constitución. Cuando a mí se me dice, es que no es el momento, entonces yo digo, espérate, hay momentos para cumplir la ley y hay momentos para no cumplir la ley. Hay momentos en que válida la Constitución, momentos en que no. Entonces, esa serie de, ¿cómo llamarlo?, tropiezos que ha tenido el Tribunal Electoral en estos últimos meses, a mí me preocupa, y es lo que le quiero poner sobre el tapete. Me preocupa desde que, hombre, los lodos que tenemos hoy se debe a polvos, por ejemplo, de cuando decidieron el tema del fuero penal electoral, y han decidido algunos que uno tiene una gran interrogante, porque hay gente que no se ha investigado en el país por el fuero penal electoral, y el fuero no es para eso. Es más, no debería existir, ese es un criterio muy personal. Voy a más, cuando en una decisión, creo que es en la que decidieron el fuero, si la memoria no me infiel, ahí también opinaron sobre un tema que tampoco les era dado. El principio de especialidad. Entonces esas cosas a mí de verdad que a mí me preocupan, yo no sé usted. Totalmente, totalmente. Además, me acuerdo perfectamente hace 2 años, cuando el Tribunal Electoral, en decisión dividida, le da fuero electoral al expresidente Martinelli, por el tema del principio de especialidad. Un tema que ya estaba finiquitado en la Corte Suprema de Justicia. Y eso costó en tiempo, creo que más de 1 año. Si no se hubiera dado ese fuero, esto que estamos viviendo hoy hubiera sucedido hace 1 año y nos hubiéramos podido quitar este problema. E incluso lo que tú estás hablando ahora, Hugo Enrique, de que la ley, y es cierto, la ley no establece en qué tiempo o en qué momento, en este caso, puede o no fallar. La Constitución no establece ese lineamiento. Y hay otra cosa, porque se ha querido decir que es que el solo hecho de presentar un recurso viola la Constitución. Perdónenme. Al contrario, en temas electorales, el único recurso que especifica la Constitución 143 en su último párrafo es el recurso de inconstitucionalidad. O sea que está bien presentado el recurso. Legalmente. Doctor, gracias por acompañarnos esta mañana y darnos luces sobre diversos temas. Nosotros vamos a una pausa. Así es. Que le vaya muy bien, señor Linares. Muchas gracias. Usted, amigo televidente, radio escucha, usted nada más escucha y vea. Analice. Porque ayer tuvieron uno que dijo esto, ahora está ahora en la tarde sale un comunicado que por ahí o un escrito de otro reconocido abogado. Hay muchas interpretaciones. Usted de repente adéntrese un poco en este tema legal para que también tenga toda la información en sus manos.